Quiero reaccionar a esta noticia del colombiano porque siento que la información está parcialmente contada y no porque el periódico no la quiera expresar, sino porque de pronto incluso a la protagonista del artículo le falta parte de la información para poder complementar todo el proceso. Les voy a leer una partecita que es a la cual le voy a hacer reacción y por supuesto invitarla a que hay otras opciones a través de la información, no solamente del consumidor de a pie, sino también de la persona de sala de ventas que está vendiendo y está teniendo contacto directamente con el consumidor para que nos eduquemos y nos co-creemos para comprar la vivienda y que los números nos den en todo el proceso. Entonces cito al colombiano en esta parte. Y es que la situación no está fácil para las familias que se metieron en el negocio de adquirir vivienda y que por capacidades financieras hoy está con la incertidumbre de si podrán finalmente tener su casa o apartamento. Ese es el caso de Vanessa Rendón, quien con su pareja inició en diciembre de 2020 el proceso para comprar apartamento en uno de los tantos proyectos inmobiliarios que se desarrollan actualmente en el municipio de Caldas, Antioquia. Además de solicitar el crédito hipotecario en la entidad financiera que escogieron, también se postularon a un subsidio de vivienda Novis. Esto último teniendo como fin que fuera un aporte significativo, ya que amortiguaba la cuota mensual por 7 años. Después, cuando el banco preaprobó el crédito hipotecario, la cuota mensual quedaron trazadas con tasa fija en 1.580.000 por 15 años. Y con el subsidio, la suma calculada para nosotros pagarle al banco cada mes estaba en poco más de 1.000.000, contó Vanessa. Hay varias cosas que por supuesto no las tendrían por qué saber un consumidor de a pie, pero cuando nos hacemos responsables de una compra tan grande como la vivienda, hay varias cosas para analizar en este fragmento. Entonces voy a empezar por lo primero. Dice que compró una vivienda en el 2020 y en ese momento, cuando hizo una simulación de su crédito hipotecario, le quedaba una cuota de 1.580.000 a 15 años, lo que me hace entender a mí, pues siendo una asesora de crédito hipotecario, que su crédito es entre 140 millones de pesos y 150 millones de pesos, porque la cuota que refiere ella es 1.580.000. Porque esa cuota de ese dinero desembolsado era tan bajita y en este momento es tan alta. Primero tenemos que tener en cuenta que el 2020 fue un año atípico, fue un año que hubo una pandemia y en ese momento las tasas de interés bajaron bastantes y el análisis a ellas se lo hicieron con esas tasas. Faltó acompañamiento del asesor del banco para decirle que esa tasa solamente era la de simulación de 3 años antes de su entrega, porque la tasa que en realidad le va a aplicar es la del día del desembolso. Ojo, la del día del desembolso. Esa es la primera aclaración y observación, porque cuando compramos una vivienda nos tenemos que educar de tal manera de entender que lo que me está diciendo hoy el banco pues no es lo que me va a desembolsar, que van a haber unas proyecciones diferentes, pero a través de la planeación financiera y la organización que yo puedo hacer en una compra responsable, lo podría llegar a lograr a tener y a informarme. Entonces esa es la primera observación. Lo otro, hablan que ella se postuló a un subsidio de vivienda Novis, este último teniendo como fin que fuera un aporte significativo, ya que amortiguaba la cuota mensual por 7 años. El Fresh Novis nos sorprendió en el año de pandemia, era un producto o un subsidio que en ese momento no se iba a entregar. Y es más, el subsidio Fresh Novis o Fresh, Fondo de Reserva de Estabilización de la Cartera Hipotecaria, nació en el 2012. ¿Y por qué nació ese fondo de reserva? Porque en el 2008, cuando pasó la crisis inmobiliaria, los colombianos nos dio miedo invertir, entonces tuvo que salir un fondo de reserva para motivar a los colombianos a que impulsáramos el proceso de compra de vivienda a través de un incentivo que se llama Fresh. El Fresh estuvo por unos años, lo quitaron y en pandemia volvieron a activar el Fresh Novis. Estoy hablando del Fresh Novis porque el Fresh Biz sigue vigente. Entonces, hay que entender que cuando hay una desaceleración del proceso de compra de vivienda, lo más normal es que el gobierno active el Fresh Novis. Entonces, hay otra cosa que debemos de saber. Los subsidios del gobierno son hasta un año específico o agotar existencia. El 14 de septiembre del año de pandemia que salió el Fresh Novis y que por cierto le hice bastante bulla, por ahí están los videos,
Se van a dar cuenta que yo dije es hasta el año 2022 o agotar existencia. Es hasta el año 2022 o agotar existencia. Eso quiere decir que ustedes en el proceso de compra no pueden estar seguros de un subsidio, porque podría ser que un cliente mío que me dedico a radicar créditos hipotecarios todos los días desde hace 12 años, un cliente de que me desembolse en la mañana tenga el Fresh Novice y un cliente que me desembolse en la tarde no tenga el Fresh Novice. ¿Por qué pasa esto? Porque es hasta agotar existencias. Si se agotó existencias con mi último cliente, pues no van a haber recursos. Es decir, que no podemos tener en cuenta los subsidios del gobierno como ciertos hasta que no los tengamos. ¿Y por qué los tenemos solo hasta el momento del desembolso? Porque el gobierno de la República, cuando entrega los subsidios, los entrega cuando se causa, no antes de que se cause. Es decir, que si el subsidio no se ha causado, pues no se ha sido entregado.